Bienvenidos a la semana 5, sesión número 2. El tema en esta ocasión es muy simple, muy sencillo, muy atractivo y vamos a ver planes de pago. Los contenidos para esta sesión será el desarrollo de planes de pago, de deuda. Luego nos concentraremos en los métodos y vamos a ver en nuestra primera parte dos métodos: el alemán, o el de cuota decreciente o de amortización fija, o modelo estándar o modelo por default, y el método americano, que es de interés fijo, y al final una cuota globo, balón o una cuota global. Luego vamos a ver una equivalencia entre estos dos programas de pago. De ahí pasaremos a revisar los planes de amortización con gradiente aritmética y geométrica, que fue lo que vimos en flujos variables. Luego revisaremos el plan de pagos mediante el método de suma de números dígitos. Y finalmente revisaremos el método francés o el programa de pago de cuota fija. ¿Qué entendemos por un cronograma de pagos? El cronograma de pagos es un cuadro que nos muestra en forma detallada cómo debe ser atendida una operación. La cuota que se paga en un determinado momento desdobla todos sus componentes. Para fin práctico vamos a trabajar dos de ellos, y los dos principales: la amortización y los intereses. Y para el caso de los intereses trabajamos sobre el saldo de la deuda. Por eso es de que estos cronogramas de pago también se conocen con el nombre de interés al rebatir. ¿Qué es el interés al rebatir? Es el interés que se cobra sobre el saldo deudor de una obligación cada vez que se debe realizar un pago. Si nosotros efectuamos el pago, ese pago también lo podemos llamar cuota. Y esta cuota va a tener dos componentes por lo menos. Uno de ellos la amortización y el otro el interés. Mi fórmula para la cuota se reduce entonces a C igual A más I. Pero recordemos, la amortización es lo único que rebaja el principal de una deuda. Estos son los 5 métodos principales para el pago de deudas. Nombrémoslos. El primero es el método alemán. Segundo, método americano o inglés. Tercero, método francés. Cuarto, método de cuotas crecientes, que pueden ser de modo aritmético o de modo geométrico. Y finalmente, el método de suma de números dígitos. Sin embargo, los tres principales métodos o los más utilizados dentro del sistema financiero son los siguientes. Primero, segundo, tercero. Por las banderas te darás cuenta de que el primero de ellos es el perfecto, método alemán, o de amortización fija. El segundo, la bandera seguro te sugiere algo. Sí, acertaste. El método americano, llamado también de interés fijo,
y la cancelación de la deuda se hace al final del plazo. La tercera bandera también es muy conocida y me estoy refiriendo al famoso método francés o método de cuota fija. Pasaremos a desarrollar poco a poco cada uno de ellos. Antes de seguir, consolidemos nuestro aprendizaje. Métodos de pago. Me estoy refiriendo a los principales. Primero, método alemán. ¿Cuáles son sus principales características? La amortización es fija y es riguroso en su aplicación. Muy bien. Segundo caso, método americano. Solo se paga intereses y el pago del principal se hace al final del plazo. Y el tercero y último de los principales, el método francés. Es un método muy sofisticado. Creo que por la direccionabilidad de esto hacia personas naturales es el más usado actualmente. Y tiene como característica principal que la cuota a pagar es fija. Comencemos desarrollando el método alemán. Este método también se lo conoce con los nombres de amortización fija, cuota decreciente, método estándar, y es el que se aplica por default si es que no se ha pactado ninguna condición extraña. Para meternos dentro del método alemán, vamos a revisar el siguiente caso. Imagínate que una empresa solicita un préstamo por $100.000 para cancelarlo en el plazo de un año mediante el pago de cuotas trimestrales. Si la tasa efectiva trimestral es igual a 10%, me piden mostrar el plan de pagos. Antes de seguir, quiero que revises lo que he marcado con detalle en esta diapositiva. Me estoy refiriendo a las partes que están subrayadas. El préstamo, $100.000. El plazo de la operación, un año. La forma de pago es cada trimestre, por eso cuotas trimestrales. Quisiera preguntarte si me presto plata a un año, pero voy a pagar cuotas trimestrales. ¿Cuántos pagos voy a hacer al año? A ver, pensemos. Un año tiene 4 trimestres. Si cada trimestre hago un pago, en consecuencia, voy a pagar 4 veces. Con este antecedente podemos empezar a resolver mi ejercicio de plan de pagos de método alemán. Quedamos en que yo tenía que hacer, de acuerdo a mi ejercicio, 4 pagos a lo largo del año. ¿Cuál va a ser entonces mi amortización? Si me prestaron 100.000, lo divido entre 4 y mi amortización, que es una amortización fija, sería de $25.000. Ahora, con eso, es muy sencillo armar mi cronograma de pagos. La primera fila dice trimestre, saldo, amortización, interés y cuota. Esa es la estructura principal de un cuadro de pagos. Miremos la primera columna donde aparecen los trimestres. ¿Por qué 0? Porque es el momento en que me dan el dinero. Y los siguientes, 1, 2, 3 y 4, son los trimestres en que yo realizo pago. Muy bien, la primera casilla del saldo, en el momento 0, 100.000.
tú verás que toda esa fila aparece ahora marcada en azul. ¿Por qué? Porque yo pago mis cuotas al vencimiento de cada trimestre. Entonces, en la tercera columna aparece la amortización. Si hemos calculado que la amortización es 25.000 y que la amortización es fija, del primero al cuarto trimestre voy a amortizar 25.000. ¿Qué ocurre con el saldo de mi deuda? 100.000 menos 25.000, 75.000. Quiere decir que al final del trimestre 1 solo debo 75.000. Si vuelvo a amortizar 25.000, al final del segundo trimestre solo debo 75.000 menos 25.000, 50.000. Y así sucesivamente. Y vas a comprobar que al cierre del cuarto trimestre ya no debo nada, he pagado todo. ¿Por qué? Porque si sumo mi columna de amortización, verás que da 100.000. Si me prestaste 100.000 y he amortizado 100.000, he cancelado la deuda. ¿Cómo calculo los intereses? El interés es 10% efectivo por trimestre. Entonces, 100.000 por 0.1, 10.000. 75.000 por 0.1, 7.500. 50.000 por 0.1, 5.000. 25.000 por 0.1, 2.500. Ese es el total de intereses a pagar por cada trimestre. ¿Cuál será mi cuota? La suma de la amortización más el interés. 25 más 10, 35.000. 25.000 más 7.500, 32.500. Si haces lo propio con el trimestre 3 y 4, tienes el valor total de las cuotas. Observa ahora la columna cuota y verificamos que mis cuotas son de carácter decreciente. Seguro que el desarrollo de análisis del método alemán nos ha resultado muy sencillo. Creo que este va a ser algo más fácil aún. Revisemos el método americano. Algo nos está faltando. Para el método americano, creo que nos está faltando la banderita, pues, claro. ¿Ok? Este método también es conocido como pago de intereses y el pago del principal se hace al final del plazo. Algunos entendidos lo llaman método del período de gracia. Para entrar al método americano, revisemos el siguiente ejemplo. Una empresa solicita un préstamo por 100.000. Coincidencia, igual que el caso anterior. Para cancelarlo en el plazo de un año. Mediante el pago de solo intereses cada trimestre y al final el principal, considerando una tasa efectiva trimestral del 10%. Muestra el plan de pagos. Resalto las cosas similares con el ejercicio anterior. $100.000, el mismo plazo de operación un año, hay pagos cada trimestre y la tasa es la misma. Vamos a armar entonces nuestro cronograma de pagos del método americano. Observa que la primera fila del cuadro es la estructura, que es siempre la misma. Trimestre, saldo, amortización, interés y cuota. Para este caso, nosotros hemos dicho que primero pagamos los intereses. Y solo los intereses. Entonces nuestra amortización es cero. ¿Cómo llego al
primer 10.000. El 10% de 100.000, 10.000. Entonces, eso quiere decir que al finalizar el primer trimestre, solo voy a pagar intereses por 10.000. ¿Cuánto amortizo? Nada. 0 más 10.000, mi cuota va a ser 10.000. ¿Cuánto debo ahora? 100.000 menos 0 de amortización, sigo debiendo los 100.000. Repito esto hasta el cuarto trimestre. ¿Y el cuarto trimestre qué hago? Cancelo la deuda. Eso quiere decir, ¿cuánto amortizo? 100.000. Pero tengo que pagar intereses de ese trimestre. Los 100.000 del tercer trimestre multiplicado por el 0.1, ¿cuánto me da de intereses? 10.000. ¿Cuánto pago entonces al final del cuarto trimestre? 100.000 de amortización más 10.000 de intereses, 110.000. Y con eso doy por cancelada la deuda. Hemos visto el método alemán y el método americano. En ambos casos lo vimos para una misma cantidad de préstamo, mismo plazo de la operación y misma frecuencia de pago. ¿Qué es lo que queremos comparar? Vamos a comparar el método alemán contra el método americano. En las próximas láminas vamos a ver qué pasa con esta comparación. Muy bien, tenemos entonces entre manos el método alemán y el método americano. Lo curioso es saber cuál es el más barato. Mira que en ambas instituciones me presté 100.000. En una, la forma de pago fue mediante el método alemán y en la otra, mediante el método americano. Si ves en el método alemán la fila donde dice total, hay tres cantidades, 100.000, 25.000 y 125.000. 100.000 me está indicando que ya he devuelto todo el capital. 25.000 es una suma nominativa de intereses. Y 125.000 es una suma nominativa de la amortización y los intereses pagados. Digamos, un registro contable. Y en el caso del método americano, la amortización en su fila de total, 100.000, el interés 40.000 y el total contable 140.000. Insisto con la pregunta, ¿cuál es más barato? Ten mucho cuidado, porque la última fila, donde está la palabra total del método alemán y del método americano, financieramente no nos dicen nada. Para el método alemán y el método americano que hemos mostrado, son iguales. Ninguno es ni más caro ni más barato que el otro. ¿Por qué? Porque en finanzas, lo caro o lo barato lo define la tasa de interés. Así cuando tú vas a comprar un producto, cualquiera, y ves en una tienda un producto con un precio. Imagínate 100 soles. Vas a otra tienda y ese mismo producto está también en 100 soles. Te pregunto, ¿cuál es más barato? Ninguno son iguales. ¿Por qué? Porque las dos tiendas tienen el mismo precio. Y acá el precio es la tasa de interés. ¿Y cuál era la tasa de interés en el método alemán? 10% por trimestre. ¿Cuánto era la tasa de interés en el método americano?
10% por trimestre. En consecuencia, ambos tienen la misma tasa de interés. Con lo cual, demostramos qué es lo que debemos mirar para determinar qué método es más caro o más barato. Pregunto nuevamente, ¿qué debemos mirar? La tasa de interés. Si la tasa es la misma, ante una misma cantidad, misma frecuencia de pagos, los métodos son iguales en costo. Estoy seguro que aún tienes más de una duda, porque no entiendes claramente por qué uno o por qué el otro. Pero lo que pasa es que quizás te estás confundiendo, porque yo nunca te pregunté cuál es el más conveniente. Si esta fuera la pregunta, tu mejor respuesta será depende. ¿Y por qué depende? Porque esto va a guardar una relación directa con quién sea el acreedor y quién el deudor. Si alguien presta recursos y quiere recuperar más rápido su principal, tiene que prestar con un método alemán. Si alguien quiere prestar sus recursos y recuperarlos dentro de una determinada fecha en el tiempo, rentabilizando solo sus intereses, tendrá que prestar con el método americano. Por eso va a depender mucho de quién sea el que proporciona los recursos o en qué calidad se encuentra el deudor, ¿no? Cualquier plan de pagos es susceptible de tener modificación. Y las principales modificaciones se producen cuando el cliente desea en alguna oportunidad pagar una cuota mayor a la establecida, o cuando quiere pagar una cuota menor a la establecida, o cuando el cliente pide una refinanciación global porque no puede pagar nada. Vamos a ir viendo cada uno de estos tres casos. Pago de una cuota mayor a la establecida. Mira el plan de pagos adjunto y un cliente que pidió 100.000 mediante el método alemán. Tenía que pagar 35.000 en la primera cuota, 32.500 en la segunda, y si recuerdas, en la tercera el pago que él debió realizar era de 30.000. Sin embargo, el cliente quiere adelantar pagos y lo quiere hacer con la suma de $40.000. Cuando estamos frente a este caso, lo que hacemos es calcular el interés correspondiente al saldo deudor. Como nos debe 50.000, el 10% de 50.000, 5.000. Cancelamos los intereses y el disponible que tenemos para amortizar es la diferencia de 40.000, el valor de la cuota pagada, menos 5.000 de intereses. Solo 35.000. Para el siguiente trimestre, el saldo queda reducido de 50 menos 35, 15.000. Estos 15.000 los cancela en la última cuota, pagando solamente 16.500. 1.500 que corresponden al 10% de intereses de 15.000 y 15.000 de amortización para dar por cancelada la deuda. De esta forma se maneja cualquier plan de pagos cuando el cliente desea pagar de manera anticipada una cuota mayor. Veamos ahora qué pasa cuando el cliente no puede pagar la cuota anunciada y quiere pagar una cuota menor.
Mira el tercer trimestre. Antes, la cuota a pagar era de 30.000, pero el cliente dispone solo de 20.000. ¿Qué va a pasar si él paga 20.000? Los intereses no han cambiado. El 10% de 50.000, 5.000. ¿Y cuánto amortizo? 20.000 menos 5.000, 15.000. Al haber amortizado 15.000, mi saldo de capital se rebaja de 50.000 a 35.000. Y para la siguiente cuota, el cliente tendrá que hacer un mayor esfuerzo para amortizar los 35.000, con lo cual cancela la deuda. 3.500 correspondiente al 10% de 35.000 por intereses y una cuota de 38.500. Con esto, el cliente pudo manejar un impasse por no tener los recursos completos y solo en la tercera cuota paga 20.000. Otra modificación se da cuando el cliente por alguna circunstancia no puede pagar nada. Por ejemplo, viene atendiendo regularmente su crédito y de pronto, por un incendio, mientras que espera el pago del seguro, en el tercer trimestre se acerca y dice: mira, yo tenía que pagar 30.000, pero lamentablemente había un incendio, no voy a poder pagar nada hasta la siguiente cuota. Entonces, tercer trimestre se le concede un periodo de gracia total, donde no paga absolutamente nada, no amortiza nada, ni paga intereses. Total de la cuota, 0. Pero mira que el saldo de 50.000 ya no se arrastra un trimestre, sino ahora es 50.000 que debe por 2 trimestres. Si tú calculas el interés por esos 2 trimestres, vas a llegar a los 10.500 por concepto de intereses en el cuarto trimestre. Como ahora debe cancelar la obligación, amortiza los 50.000 de deuda y en el cuarto trimestre tendrá que hacer un pago total de 60.500 para dar por cancelado el crédito. Hemos visto con amplitud lo que pasa con el método alemán, el método americano y algunas de sus modificaciones. Vamos a ver ahora los métodos de pago incrementales. Primero vamos a ver el decrecimiento fijo por una suma de dinero con gradiente aritmética por suma o por diferencia, y luego veremos el de gradiente geométrica con un crecimiento porcentual o un decrecimiento porcentual. Concentrémonos ahora en el cronograma de pagos con gradiente aritmética. Imagínate que una empresa solicita un préstamo por $100.000 para cancelarlo en el plazo de un año y ofrece pagar cuotas trimestrales crecientes en $10.000 entre una y otra. La tasa que vamos a considerar para nuestro ejemplo es una tasa efectiva trimestral del 10%. Vamos a pasar entonces a mostrar el plan de pagos. Recuerda que cuando hay gradiente aritmética, vamos a tener primero una gráfica global del préstamo. Ahí estamos graficando la forma de crecimiento de las cuotas. Nuestra primera cuota es R, no la conozco, y de ahí va creciendo en 10.000 trimestre a trimestre.
Pero si miras con detalle hay una línea punteada a la altura de la primera cuota R. Todo lo que está por encima de esto viene a ser la gradiente aritmética. Y ahora vamos a pasar a calcular el valor presente de esa gradiente aritmética. Recordemos que la fórmula para calcular la gradiente aritmética es G, la gradiente, sobre la tasa efectiva de la gradiente. Todo esto multiplicado por 1 más la tasa efectiva de la frecuencia elevado al número de frecuencias menos 1 sobre la tasa efectiva de la frecuencia por 1 más la tasa efectiva de la frecuencia elevado al número de frecuencias, menos el número de frecuencias sobre 1 más la tasa efectiva de la frecuencia elevado a la n. Reemplazamos y tenemos 10.000, que es la gradiente, entre la tasa efectiva trimestral, que era 0.1. Dentro del corchete hemos también reemplazado cada uno de los datos. Recuerda que solo eran 4 pagos, por eso es que el valor de n es 4. Resolviendo, me gustaría que lo hagas en una celda en Excel o con tu calculadora, debes de llegar a encontrar el valor de la gradiente aritmética, que es 43.781.16. Nos toca ahora calcular la cuota de partida. Para esto, no te olvides de que el P de origen fueron $100.000, el total de la deuda. Pero nuestra gradiente aritmética fue de 43.781,16, por lo que nuestra base de cálculo ha cambiado a 56.218,84. Ahora vamos a calcular la cuota de partida. R va a ser igual a P por el factor de recuperación de capital. Para esto vamos a necesitar la fórmula. La fórmula va a quedar descrita por lo siguiente. R va a ser igual a la base de cálculo, 56.218,84, por el factor de recuperación de capital, que viene dado por la tasa 0.1 por 1 más 0.1 elevado a la 4, porque son 4 pagos, sobre 1 más 0.1 a la 4 menos 1. Si realizas los cálculos y lo haces correctamente, vamos a llegar a que nuestra cuota de partida es 17.735.40. ¿Por qué necesitábamos la cuota de partida? Porque recuerda que la gradiente es de $10.000 por trimestre de incremento. Vamos ahora a formular el cuadro de pagos. Muy bien, aquí tenemos el cuadro de pagos. Mira, en el momento cero, la deuda, $100.000. En el primer trimestre, mi cuota de partida, 17.735,40. El interés es 10%. Entonces, 10% de 100.000, 10.000. ¿Cuánto amortizo? La diferencia. 17.735,40 menos 10.000 y mi amortización sale 7.735,40. ¿Cuánto debo en este momento? 100.000 menos la amortización, 7.735,40. Eso quiere decir 92.264,60. Pero la segunda cuota se debe incrementar en 10.000.
En consecuencia, 17.735,40 más $10.000, obtengo una cuota de 27.735,40. Realizo el mismo proceso. El 10% del saldo deudor, 9.226,46. La amortización, la cuota menos el interés. Y eso da 18.508,94. Rebajo nuevamente el saldo, 92.264,60 menos 18.508,94 y obtengo 73.755,66. Si hacemos eso hasta el final, vamos a ver que cuando pagamos el cuarto trimestre, la deuda se ha cancelado. 43.395,83 mi último saldo deudor, y en la última cuota mi amortización es lo mismo, 43.395,82. Muy bien, hemos aprendido una cosa nueva: planes de pago con cuotas incrementales de manera aritmética. Veamos ahora el otro caso, cuando tenemos una gradiente geométrica o cuando las cuotas crecen en un porcentual fijo. Para el ejemplo que estamos planteando, la cuota crece entre una y otra 20%. Vamos a ir con calma. Recuerda de que en este caso la gradiente incluye al capital. Busquemos entonces el valor de R dentro de esta fórmula. P, valor actual de la gradiente, es igual R, la cuota, sobre 1 más la tasa efectiva de la frecuencia elevado a la n. Todo esto multiplica a la gradiente elevada a la n menos 1 más la tasa efectiva de la frecuencia elevado a la n entre la gradiente menos 1 más la tasa efectiva de la frecuencia. Si reemplazamos los datos, acuérdate que la deuda era 100.000, la renta o la primera cuota es lo que estoy buscando, y la tasa efectiva trimestral era 10%, el número de pagos 4. Resolviendo la ecuación, vamos a llegar a que mi primera cuota va a ser $21.33. Muy bien, estamos listos para preparar el cuadro de pagos. Si mi primera cuota es 24.021,33, ¿cuál va a ser la siguiente? 20% más de la primera. ¿Cómo obtengo la siguiente cuota? Muy sencillo. Multiplica 24.021,33 por 1.2. Perfecto. Eso es 20% de incremento. ¿Y qué te sale? 28.825,60. Repite la operación. Este nuevo saldo o esta nueva cuota, multiplícala por 1.2 y vamos a lograr 34.590,72. Si hacemos una vez más la operación, multiplicamos este valor por 1.2, vamos a llegar a la cuarta cuota, 41.508,86. La mecánica para el cálculo de los intereses es la misma descrita y aprendida en los cuadros anteriores. El 10% de 100.000, 10.000. Para el caso del primer trimestre, la amortización
24.021,33 menos 10.000, 14.021,33. Eso da un saldo rebajado y ahora tenemos 85.978,67. Hacemos lo propio cada trimestre y vemos de que al final del cuarto trimestre, cuando hemos pagado una cuota de 41.508,86, los intereses han sido de 3.773,53, mi amortización 37.735,32, que es igual al saldo de mi deuda, con lo cual la obligación queda cancelada. Muy bien, nuevo logro. Otro método de pago es el de la suma de números dígitos. Este es un caso bastante especial. Se usa poco, pero vale la pena describirlo. Ok, observa cómo se prepara el cronograma de pagos de suma de números dígitos. En la estructura del plan de pagos, trimestre, saldo, amortización, interés y cuota, hemos agregado una columna que dice proporción. Esa es la proporción que yo voy a amortizar por cada cuota. El 0.10 del primer trimestre equivale a decir 1 entre 100. El segundo trimestre es 2 de 100. El tercero 3 de 100 y el cuarto 4 de 100. Ahí estamos marcando el porcentaje de amortización que hago por cada trimestre, que equivale a 0,10 o 10%, 0,20 o 20%, 0,30 o 30% y 0,40 o 40%. Si la deuda es de 100.000, todos estos porcentajes están referidos a la cantidad inicial. Entonces, si yo amortizo de los primeros 100.000, 10.000, equivale al 10%. Para el segundo trimestre es el 20% de 100.000, 20.000. Para el tercer trimestre la amortización es el 30% de esos 100.000, 30.000. Y para el cuarto trimestre el 40% de estos 100.000, 40.000. Perfecto. Como tengo las amortizaciones, entonces el saldo de mi deuda se va a ir rebajando en función a lo que amortizo. 100.000 menos 10.000, 90.000. 90.000 menos 20.000, 70.000. 70.000 menos 30.000, 40.000. 40.000 menos 40.000, saldada la deuda o totalmente pagada. ¿Qué pasa con los intereses? Los intereses, reitero, solo se calculan sobre el saldo deudor. Entonces, si debo 100.000, al 10%, el primer interés será de 10.000. Luego, la deuda se reduce a 90.000. El 10% de 90.000, 9.000. De ahí la deuda baja a 70.000. El 10% de 70.000, 7.000. Y finalmente la deuda baja a 40.000, el 10%, 4.000. ¿Y qué vamos a conseguir? Una cuota incremental, que la puedes revisar fácilmente. Para concluir, concentrémonos en el método francés, conocido también como el método de cuota fija o de cuota constante.
Para revisar el método francés, vamos a considerar una empresa que solicita un préstamo por $100.000, que desea cancelarlo en el plazo de un año mediante el pago de cuotas fijas trimestrales. La tasa efectiva del trimestre va a ser 10% y nos piden mostrar el plan de pagos. Una característica especial es que las cuotas fijas están dentro de una frecuencia y nosotros, si queremos liquidar la operación, solo podemos trabajar con la tasa efectiva directamente vinculada a la frecuencia. Para este ejemplo, como las cuotas son trimestrales, quiere decir frecuencia fija trimestre o trimestral, la tasa con la que yo tengo que liquidar es la tasa efectiva trimestral. Con los datos mostrados puedo calcular la cuota fija. La cuota fija va a estar dado por el valor del préstamo multiplicado por el factor de recuperación de capital, que la fórmula está con detalle en esta lámina. Si reemplazo los valores, vamos a tener que la cuota fija es igual a 100.000 por 0.1, que es la tasa efectiva del trimestre, por 1 más 0.1 elevado a la 4, el número de cuotas, sobre 1 más 0.1 a la 4 menos 1. Revisa los cálculos. Estoy seguro que vas a llegar a la respuesta. Cuota fija igual 31.547.01. El primer paso de un cronograma de pagos de cuota fija es calcular la cuota fija. Luego ya podemos pasar a preparar el cronograma de pagos. Preparar el cronograma de pagos de método francés es muy sencillo. Mira la última columna donde aparece la cuota. Como ya hemos calculado la cuota fija, la colocamos en esa columna, 31.547,08. Mira tú que todas las cuotas a pagar, primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, son iguales. Ya conoces la mecánica. Primero se calcula el interés del saldo deudor. Luego restamos cuota menos interés y eso es lo que amortizas. Con lo que amortizas rebajas el saldo. Si sigues minuciosamente cada una de las celdas, vas a ver que cuando cancelas la cuarta cuota, el cuarto trimestre, automáticamente estás cancelando la deuda, porque el saldo de 28.679,17 se amortiza con la misma cantidad o la misma suma de dinero al finalizar el cuarto trimestre y la deuda ha quedado totalmente saldada.